Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludos desde Mañanas Blue en este día lunes 27 de julio con varias noticias de última hora. La Fiscalía acaba de anunciar investigación formal contra las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, producto de las muy graves denuncias de la revista Semana, que publicó este fin de semana audios, chats, información alrededor de cómo ambas, que fueron funcionarias del gobierno Petro de segundo nivel, se convirtieron en influencers para conseguir contratos, citas y para intermediar en hechos que terminaron siendo de corrupción. La defiende a ella todavía el presidente Gustavo Petro, diciendo que esos hechos no se consumaron, que gracias a las barreras de su gobierno no se ejecutó allí un plan de corrupción. La otra noticia de última hora es que la Contraloría acaba de publicar un informe advirtiendo que se disparó la contratación a dedo en esta recta final del gobierno. Más de 14.000 contratos, la mayoría directos, que terminaron en las épocas de elecciones por 4.5 billones de pesos, sin que exista la suficiente cantidad de dinero para respaldar esos recursos y esa contratación. Ambos temas, la corrupción alrededor de las hermanas Guerrero, Juliana y Verónica Guerrero, y la contratación directa, la manera como termina el gobierno del presidente Petro. La otra noticia urgente es que finalmente la posesión del presidente de la Espriella la semana entrante no va a ser en Popayán, sino que será en Cali. No será en un batallón militar, sino en un lugar civil que está por definir, tal vez la Asamblea Departamental o en el Centro de Eventos del Pacífico, que es el lugar en donde fue la cumbre climática, la COP16. Cualquiera que sea el lugar, se va a trasladar después el presidente de la Espriella a la base aérea Marco Fidel Suárez, en donde va a ser el primer Consejo de Seguridad. Base militar que, recuerden ustedes, fue atacada en agosto del año pasado por las disidencias de las FARC. El cambio de ciudad, que no va a ser en Popayán, sino en Cali, que no va a ser en un batallón militar, sino en una sede civil, significa que el gobierno entrante está reconociendo problemas logísticos que no se pudieron superar. Uno de ellos, que hasta última hora el presidente Gustavo Petro advirtió que no iba, hasta el momento en que él sea presidente, a dejar que un civil entrara a una base militar a tomar posesión. Pero también problemas de seguridad en Cali, que aumentaron con el atentado este fin de semana del ELN, que lanzó explosivos a una bodega de Postobón. Pero por problemas climáticos, que es finalmente el argumento que da anoche el propio presidente de la Espriella, derivados de la actividad volcánica del Puracé, que está allí muy cerca de Popayán. Ya el Senado había aprobado el traslado a Popayán. Tendrán que tramitar ahora una nueva proposición que van a presentar hoy parlamentarios de Salvación Nacional para que la posesión, repito, del presidente de la Espriella sea en Cali. Tendrán que volverla a votar, tendrá que volver a arrancar el proceso. A propósito del presidente electo, hace varios anuncios en su alocución de anoche, que va a nombrar un gerente para Bogotá, que va a tener un consejo de sabios en el que va a estar el empresario Arturo Calle, y que no va a utilizar la Casa de Nariño, que no va a despachar desde la Casa de Nariño. Recuerdo, Felipe, que la Casa de Nariño fue el lugar en el gobierno de Turbay de donde se trasladó la presidencia de la República, que hasta ese año 1980 operaba en el Palacio de San Carlos. El anuncio del presidente de la Espriella es volver a lo que hoy es sede de la Cancillería y dejar de operar y despachar desde el Palacio de la Casa de Nariño. Sí, yo creo que es un mensaje simbólico de parte del presidente de la Espriella, en el sentido de gobernar cuando esté en Bogotá desde el Palacio de San Carlos. A mí me parece que pues, está bien que lo haga, entre otras cosas porque en el Palacio de San Carlos, pues acuérdese que allí gobernaron Santander, Marroquín, Mosquera, Alberto Lleras, Carlos Lleras, etcétera. Entonces yo creo que es más un mensaje simbólico. Y es que el presidente de la Espriella, como lo ha dicho, no va a estar mucho tiempo en Bogotá, Néstor. Seguramente eso es lo que hay en el fondo. Cuando venga a Bogotá, y será muy poquito, va a despachar desde la vieja sede presidencial, que repito, era el Palacio de San Carlos. 1980, Felipe, en el gobierno de Julio César Turbay, fue cuando terminó la remodelación, la reestructuración de la Casa de Nariño, ¿no? Claro. En el 80 se pasó la Casa de Nariño, pues a la Casa de Nariño,
que era también, hay que decirlo, el antiguo Palacio de la Carrera. Así es. Que fue remodelado por muchos años e inaugurado por el presidente Turbay. Pero me parece un mensaje simbólico importante, y que la Casa de Nariño pues se vuelva un museo, eso también está bien. Bueno, la locución de anoche del presidente de la Espriella está llena de eso, de simbolismos. Así es uno. Porque por supuesto tendrán que hacer estudios de seguridad. La Casa de Nariño tiene helipuerto, tiene condiciones de seguridad que no tiene la Cancillería colombiana. Significa el centro va a estar cerrado cuando venga el presidente de la República. El otro gran anuncio es que va a cerrar 15 embajadas y 14 consulados. Colombia no va a romper relaciones con estos países, va a dejar de tener relación o representación diplomática directa. Por ejemplo, en Argelia, en Azerbaiyán, en Barbados, en Cuba, en Haití, en Nicaragua, países estos de las dictaduras de izquierda, Nicaragua o Cuba, por ejemplo, pero también Ghana, Hungría, Malasia, Rumania, Sudáfrica, Senegal, como parte de recortes estructurales que vienen en la Cancillería colombiana. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema, les contaré del gobierno saliente que termina con el inmenso escándalo alrededor de Juliana Guerrero. Les decía, está anunciando esta mañana de lunes la Fiscalía colombiana investigación formal contra ambas, y van a encontrar allí, Ricardo, toda clase de irregularidades, porque lo que comenzó como una travesura de Juliana Guerrero, falsificando títulos en su universidad, termina metida ella con su hermana Verónica, ambas fueron funcionarias del Ministerio del Interior, metiendo la mano en contratación y haciendo citas, consiguiendo gestiones, tráfico de influencias, se llama en el mundo del derecho penal, para acercar a contratistas la Aeronáutica o Ministerio del Interior o acueductos en Néstor, el departamento de Córdoba. Increíblemente, el presidente Gustavo Petro sigue siendo condescendiente con Juliana y con Verónica Guerrero, no se da cuenta de qué, y lo más delicado es que sigue siendo Juliana Guerrero la representante del gobierno nacional en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Angie Rodríguez reveló en las últimas horas, directora del Fondo Adaptación, que a pesar de que al presidente Petro le llevaron redactado el decreto hace varios meses para que retirara a Juliana Guerrero en vista de todo el ruido que viene teniendo en torno a posible corrupción a su alrededor, para que la sacara de ese cargo, nunca firmó ese decreto el presidente Gustavo Petro. Y ella se quedó. Y ella sigue en esa posición, a pesar de que dicen que no tiene ningún cargo en el gobierno. Sí, ella es representante del presidente en ese consejo directivo. A propósito de Angie Rodríguez, les contaré de esta, que es la rebelión de una mujer que fue la mano derecha del presidente de la República, la sacó del cargo de directora del DAPRE para convertirla, cayó en desgracia, en directora del Fondo de Adaptación. Y desde allí, desde el Fondo de Adaptación, hace dos denuncias muy graves. Una, que no va a dejar mover el billón de pesos que dio la orden el presidente Gustavo Petro la semana pasada, porque es plata destinada, esta es su denuncia, a la rehabilitación de la zona de la Mojana Sucreña. La segunda es que hay otra Juliana Guerrero en la Aeronáutica Civil, que se llama Gabriela Muñoz Olaya, una joven también muy bonita que está terminando Derecho, que se ha convertido, según esa denuncia, en una mujer muy poderosa en la Aeronáutica Civil y que metió allí a su hermano y que es la que manda en la Aeronáutica Civil. Así que muchas noticias para amanecer este día lunes, noticias de Colombia y el mundo que vamos a ampliar. Les contaré de la indignación que hay en Bogotá, que encabeza el alcalde de Bogotá, porque quedó libre el empleado de una pastelería que queda en el sector de Usaquén, en el norte de Bogotá, que agarró a golpes, y todo está grabado en una cámara de seguridad, a la dueña y gerente de la pastelería, que le exigió que le pagara su liquidación, había trabajado apenas 15 días, que le pagara la plata que le debía, y ella le dijo, se la pago al final en la fecha de quincena, que es una manera legal de hacer la liquidación del contrato. Y quedó registrada la agresión, una golpiza brutal que le dio el señor, y el señor después, para agravar la condición, quedó libre. Dice el alcalde que la fiscalía tipificó mal el delito y que debe ser condenado y procesado por
feminicidio o por intento de feminicidio, que es lo que ve allí el alcalde de Bogotá. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 10 minutos. Bogotá, a propósito, tendrá gerente, anuncia el presidente de la Espriella, para manejar la relación bilateral, el canal de comunicación entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. Bienvenidos, 6 de la mañana, 10 minutos. Un gusto saludarlos en este amanecer de lunes 27 de julio. Enseguida, el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Le solicito respetuosamente a la honorable Cámara de Representantes, que aún no discute la sesión plenaria para mi posesión, que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que se posesionará en Cali debido a las erupciones del volcán Puracé que afectan el aterrizaje en el aeropuerto de Popayán. Ya su bancada en la Cámara de Representantes, liderada por la congresista Carol Borda, tiene lista la proposición que radicará hoy y se debatirá mañana en la plenaria de la Cámara para que el Congreso se movilice a Cali. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró la decisión del presidente electo. Bienvenido a Cali, presidente, bienvenido a Cali. Gracias por este gesto que tiene con nuestra ciudad y, por cierto, con el Valle del Cauca y con toda nuestra región, con el suroccidente y el Pacífico. Son muchos años que llevamos esperando a que el gobierno central en verdad voltee a mirarnos y atienda las necesidades que tenemos. De la Espriella también anunció que la sede presidencial alterna será en Barranquilla y Medellín, pero cuando esté en Bogotá despachará desde la sede de la Cancillería, porque la Casa de Nariño será un museo. El Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la presidencia en Bogotá y ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá. El presidente electo también dejó claro que no tendrá relación con las dictaduras de Cuba y Nicaragua y además de cerrar las embajadas en esos dos países, también eliminará las de Haití, República Checa, Hungría, Malasia, Rumania, Sudáfrica, Senegal, Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Etiopía y Ghana. Por otro lado, nombrará un gerente para atender los problemas de Bogotá. Espero que pueda conocer la gente de Juliana. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde, como las juventudes que nos hicieron ganar. Así presentó el presidente Gustavo Petro a Juliana Guerrero durante un consejo de ministros en febrero del 2025. Situación que cobra fuerza nuevamente, pues Juliana Guerrero y su hermana Verónica son señaladas de liderar un entramado de corrupción para favorecer a empresarios con la entrega de millonarios contratos del gobierno nacional. La revista Semana publicó conversaciones y consignaciones sobre cómo operaría esta red criminal. Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso. El 5 de agosto vamos a tener audiencia de acusación de parte de la Fiscalía contra Juliana Guerrero por fraude procesal y por falsedad en documento público. Y yo espero que la Fiscalía incorpore estas pruebas que reveló la revista Semana al proceso penal en su contra. Al conocerse esta denuncia, el presidente Gustavo Petro pidió a Juliana y a su hermana denunciar a los empresarios que, según dijo, intentaron corromperlas y, en caso de haber recibido dinero, devolverlo y colaborar con la justicia, algo que el mandatario ya había hecho anteriormente cuando respaldó en agosto de 2025 a Guerrero, cuando surgieron cuestionamientos por el uso irregular de un avión y un helicóptero de policía para asistir a una reunión política en el departamento del Cesar. Y entonces critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado que no era para él, sino para Colombia. Por su parte, Juliana Guerrero, por medio de un comunicado, negó el cobro de coimas y calificó como injustas las acusaciones de corrupción en su contra. La directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, emprenderá acciones legales para impedir el traslado de más de $1 billón de esa entidad a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. También responsabilizó por cualquier afectación a su integridad al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y a Juliana Guerrero, a quienes vinculó con presuntas presiones e irregularidades. Esto fue lo que dijo en Noticias RCN. Yo lo había advertido. Al interior del gobierno fui la única funcionaria pública del gobierno que lo denunció. ¿Eso le costó su puesto en el DAPRE? Sí, ella pidió mi cabeza al igual que otras mujeres porque eso es una red. Ella, sin ser funcionaria pública, ejercía presión en varias entidades para cobrar y pedir puestos, quitar y poner gente como ama y señora, y yo obviamente me opuse, como me opuse a su nombramiento como viceministra de Juventudes. Fui la primera en alzar la voz y decir no estoy de acuerdo, no me parece, yo creo que eso es un mal mensaje para la juventud. Angie Rodríguez amplió sus denuncias sobre presuntas redes de influencia en el gobierno Petro y señaló a Gabriela Muñoz Olaya como otra de las personas que ejercía un amplio poder dentro de entidades del Estado, en particular en la aeronáutica civil. No solamente es Juliana Guerrero, es por ejemplo una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la aeronáutica civil y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz. ¿Y qué hacía Gabriela Muñoz?
es el mismo modus operandi, creen que ellas son las damas y señoras de las entidades y perdóneme, acá hay un Estado social ¿Con respaldo de del derecho. presidente? No podría decir con respaldo de él o no, pero sus actuaciones son de dudosa procedencia. ¿Usted dice que el presidente puede ser responsable también de lo que le pase a usted? Yo dije el mismo gobierno. La Contraloría General de la República lanzó una función de advertencia por el alto volumen de contratación del gobierno del presidente Gustavo Petro tras la segunda vuelta presidencial. Más de 14.000 contratos por 4,5 billones de pesos, de los cuales cerca de 11.000 fueron suscritos de manera directa a entidades como la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior. Hernando de Luque, exgobernador de La Guajira y padre del senador Alfredo de Luque, fue capturado luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme una condena de 7 años de prisión por el delito de peculado por apropiación. El exmandatario se presentó voluntariamente ante las autoridades en Riohacha para cumplir la sentencia, que está relacionada con irregularidades en un contrato para obras de acueducto y alcantarillado que nunca se ejecutaron, esto pese al desembolso de un millonario anticipo. El nuevo alcalde de Tunja es el arquitecto Rafael Acevedo, que con más de 10.700 votos será quien tenga las riendas de la capital boyacense por los 17 meses que quedan de periodo. El nuevo mandatario de la ciudad indicó que tendrá una administración de puertas abiertas y que pondrá la lupa a los manejos dados a la administración municipal en los últimos años. Sí, gracias al pueblo. Mira, este pueblo, esta es mi maquinaria. Sí, estos se empujan, estos sí son más berracos que la que tenían ellos. No, simplemente dar tranquilidad, dar un parte de seguir trabajando por la ciudad. Trataba siempre de tocarme, de aprovechar cualquier momento para, digamos, acercar todo su cuerpo hacia mí. Me comunica que él ve que yo estoy inconforme con su trabajo, que si yo quiero, él no vuelve. Yo le dije, perfecto, no vuelva. Avanza la investigación por la agresión contra la propietaria de un establecimiento comercial en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Según la denuncia, el ataque se habría desencadenado en medio de una discusión relacionada con la liquidación laboral del empleado, quien es señalado como el agresor. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de este local. La familia de la víctima asegura que este hombre fue capturado en el sitio con ayuda de vecinos y comerciantes que intervinieron en medio de esta agresión, pero recuperó su libertad cerca de 16 horas después. En las últimas horas, la Fiscalía de Bogotá asumió la investigación relacionando esta inspección técnica. Al menos 7 personas fueron impactadas por balas durante un festival de comida en Seattle. Los hechos ocurrieron después de las 6 de la tarde, hora local. De acuerdo a las autoridades, 2 personas murieron en el lugar de los hechos y otra persona murió horas después en un centro médico tras no superar una cirugía y encontrarse en estado crítico. Otras personas, 3, se encuentran heridas, 2 pacientes entre 23 a 56 años y un niño de tan solo 2 años de edad. De acuerdo a los reportes preliminares, al parecer 2 individuos estaban disparando y impactaron a otras personas en medio del tiroteo. Madrid, Ávila, Toledo y Castellón son en España las provincias más afectadas por los incendios forestales. Todos ellos siguen fuera de control, pero en fase de mejora. Sin embargo, la llegada de una nueva ola de calor podría empeorar la situación a partir de este miércoles. Mientras tanto, en Francia, la ciudad de Burdeos, la quinta más importante del país, sufre una cadena de incendios a su alrededor que ha provocado el desalojo de 220.000 personas. Se bajó el telón de la primera fecha del torneo clausura del fútbol colombiano. La jornada comenzó el viernes con la victoria de Llaneros 1-0 sobre Pereira y la victoria del Deportivo Cali 2-0 frente a Jaguares. El sábado, Independiente Medellín derrotó 3-2 al Pasto. Atlético Bucaramanga dio el golpe al vencer 1-0 a Millonarios en el Campín y el Deportes Tolima superó 2-1 al Junior de Barranquilla. El compromiso entre Boyacá Chico y Atlético Nacional fue aplazado. La fecha concluyó el domingo con el triunfo de América de Cali 2-0 sobre Inter de Bogotá, la victoria de Águilas Doradas 2-1 frente a Independiente Santa Fe, el empate 1-1 entre Alianza y Fortaleza y la goleada de Once Caldas 5-1 sobre el Cúcuta Deportivo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube.